Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Hola Buenas María, noches. bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Más que bien. Bueno, me Con alegro muchas mucho. novedades, pero bueno, Muchas hoy es novedades. un programa realmente especial y creo que es hasta un programa distinto. Diferente. Bueno, vamos a tener a Cositorto, quien fuera el inventor de Generación Zoe, desde la cárcel, dando una nota en exclusiva con Por nosotros. primera vez en Se lo imagen. vemos, en imágenes. Así que lo vamos a tener en imágenes, detenido en la unidad penal Número 8 de la ciudad de Goya. De la ciudad de Goya. El creador, él que armó todo lo de Generación Zoe, Lo que de inclusive Generación. llegó a una historia de Netflix, ¿no? Calentita, ¿eh? Calentita. Agradecemos también a los va ser. colegas y a la gente que ha hecho posible a todos, esta a todo el comunicación. servicio penitenciario, al doctor Carabajal, al doctor Sotelo, al director del penal 8 de Goya, a toda la gente y a Rafael Palacio, que se trasladó hasta el lugar para hacernos el soporte periodístico. Y después vamos a tener a Ezequiel Chirino, ¿no? El Papá de padre, Matías, muerto en el ejército argentino. en un rito de iniciación, ¿no? En junio del 22, la víspera del Día del Padre, ya el Día del Padre, el año de junio de 2022. Así Que además es. es un caso, Pepe María, que marca un antes y un después en la historia del ejército argentino. Uno por ahí es contemporáneo a todo lo que ha pasado. ¿Por qué un antes y un después? Y porque se termina esta historia, como dijo Pepe, rito de iniciación, que a partir de ese momento se prohibió absolutamente Todo. en el ejército Carlos. argentino a raíz del homicidio de Matías, ¿no? Carlos, tendríamos que empezar a hacer esto extensivo a los egresados de las No, a todos, universidades, todos. a los cuando terminan el colegio, que te afeitan, te cortan, te pegan y todo esto. Sí, Las sí. iniciaciones o los finales de cualquier ciclo son violentos Son y violentos. esto se debe Son hechos de terminar. violencia. Sin lugar a duda. Empezamos el programa, ¿le parece, pequeños? señora. Empezamos sin freno. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil. I come Brazil. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Y vamos a ir hasta la ciudad de Goya, porque ustedes saben que ahí se está realizando el juicio a Leonardo Cositorto, quien fuera titular de Generación Zoe. Y vamos a decirle buenas noches a nuestro amigo y colega Rafael Palacio, que amablemente se trasladó hasta el lugar. ¿Cómo estás, Rafa, querido? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos para vos, María Mercedes, para Carlos y para el gallego. Para Pepe. Así es, el gallego. Pepe, Claro. gallego, sí. Bueno, contanos, Rafa, ¿dónde estás en estos momentos? Como no, te voy a poner en contexto, estamos en la unidad penal 8 de la ciudad de Goya, en la cual está justamente detenido Leonardo Cositorto por la causa Generación Zoe, y el cual amablemente
ha permitido, ¿no? Nos ha permitido que ustedes se puedan estar en contacto con él y charlar justamente de todo lo que tiene que ver con esta causa. Muy bien. Si ustedes quieren, lo presentamos a Leonardo Cositorto y a partir de ahí quedan con él. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, No, por Rafa. favor. Hay que agradecer al alcalde principal, Diego Dumullar, que es el titular es el director de la alcaldía de Goya, y por supuesto al alcalde Sotelo y también al doctor Carabajal, quien permitiera que en estos momentos esté Leonardo Cositorto con nosotros. ¿Cómo le va, Cositorto? Buenas noches y gracias por recibirnos. Qué triste debe ser estar en el penal, ¿no? ¿Qué tal, Mercedes? Bueno, gracias, Rafael, gracias, Mercedes. Saludos a Carlos y Pepe, y obviamente aquí al director del penal que autorizó esta entrevista, porque ya hace 31 meses que no salgo, digamos, al aire, por lo menos con imagen, siempre con un teléfono público, ¿no? Así que, bueno, en relación a la pregunta, sí, en la octava cárcel que estoy, y esperemos que se vayan acotando y no que se sigan estirando, porque todavía tenemos un frente fuerte por delante, ¿no? Hoy no se presentó, hoy se realizó una audiencia en Goya y usted no se presentó. ¿Por qué Cositorto no se presentó a la audiencia? Sí, bueno, voy obviamente a contar algunas cositas en primicia por medio de ustedes, que ya les agradezco. Desde el primer día, cuando yo llegué aquí, tuvimos supuestamente 6-7 testigos para el primer día, 6-7 testigos para el segundo, así consecutivamente hasta terminar, y va a tardar todo 55 días. El primer día hubo 2 testigos, el segundo día no hubo ninguno, y creo que en el día de hoy hubo dos testigos que declararon. Obviamente a este ritmo estaríamos terminando posiblemente en 3 meses con suerte, si es que se presentan todos los testigos. O hay un problema con testigos, o los van trayendo de a poco, pero en el mientras tanto, que es muy preocupante para la Argentina, para toda la Argentina, la sociedad argentina, que sepa, que desde el primer día, mientras hicieron un corte, o casualidad, se le cae el sistema Webex, cuando justo termina el señor Pablo Fleitas, el querellante, que dice que tiene 25 años de experiencia como abogado, no sé si cuenta ahí los 8 años que le quitaron la matrícula porque era un juez y fue expulsado por 8 años y después volvió. Él viene por detrás, al pasillo de atrás, a hablar con el doctor Guillermo Dragoto, haciéndole un ofrecimiento por $220.000 para que obviamente no se realice el juicio. El total de la comunidad educativa era 396.000. Perdón, Cositorto, si usted me escucha un minuto. Pablo Fleitas le dice a su abogado de Córdoba que le ofrece cuánto y por este ofrecimiento se suspendería el juicio en Goya. ¿Eso le ofrece Pablo Fleitas a su abogado? Sí. Totalmente, Mercedes. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue al principio o eso fue lo que...? El primer día, sí. El primer día, 220, después la segunda encuentro que tuvimos, que yo fui claramente, la primera vez fui con la camiseta de Platense, luego fui con la camiseta negra con un círculo dorado, y ya él bajó a 170.000. ¿Y por qué lo traigo? Porque el mismo fiscal Castillo, que creo que es el mismo fiscal del caso Logan, él es el que revela el monto públicamente delante de toda la gente, incluso había periodistas, y queda expuesto lo que supuestamente Pablo Fleitas vendía como totalmente de confidencialidad, y habla de que con $170.000, obviamente tenían unos automóviles que habían retenido, como siempre hay algún patrimonio personal, o que supuestamente los encargados de Goya habían tomado, también los tenían secuestrados. Así que podemos hablar de $200.000 contra 396 que figuraban en lo que serían las plataformas educativas, que se llaman membresías de la TANSOE, el fideicomiso, y que figuran obviamente, como figura hoy todo en el mundo digital, en el back office, donde ellos tenían el dinero invertido de la membresía y un apalancamiento del 20%. Cuando le quitamos el 20% al 396, nos queda aproximadamente 318.000, menos los automóviles, menos la pericia contable, que son los pagos que se hicieron durante 6-7 meses, que fue lo que estuvieron trabajando acá, y llegan a ese monto. Por eso el acuerdo, que de todas maneras luego los mismos fiscales, que son los que lo proponen, no se sabe qué sucede con alguien, que no sabemos bien quién es, voltea el acuerdo, entonces seguimos estando en un juicio. Hoy creo que no hubo muchos periodistas
estaban viniendo de La Nación, de TN, haciendo un ruido muy grande, hablando de 3.846 millones de dólares por la televisión de manera irresponsable, Pablo Fleitas. A ver, Cositorto, lo que queremos es entender. Goya tiene 96 damnificados de Generación Zoe. Esta plata que Fleita le ofrece a su abogado, ¿para qué? Si Fleita nos dice que ustedes tienen el dinero para arreglar la situación de las 96 víctimas estafadas. Esto, ¿dónde cambia la cosa? No entiendo. Sí, 96 son las personas que quedaron, creo que fueron 155 originalmente, luego se fueron bajando, no sabemos por qué. Tengamos en cuenta que él las iba a buscar a la casa, que esto no lo declara nadie acá en Goya porque tienen miedo, con un señor que es miembro de la policía, Olivietti, con un automóvil de la policía, diciéndole que si no hacen la denuncia y no se suman, iban a quedar como partícipes necesarios, miembros, y que los iban a detener y meter presos. Entonces la gente, obviamente, ante el miedo, así como ahora no habla, también se sumó a la denuncia. Luego 50, 60 personas se bajan, y esas 98 personas son las que él hace el número de 220 y luego lo baja a 170, pero de todas maneras tampoco después lo aceptan y nos siguen acusando de una asociación ilícita criminal, lo cual es una vergüenza, porque habría acá, Mercedes, Pepe y Carlos, nos tendríamos que preguntar cuándo se hizo la asociación ilícita, en qué lugar, con qué personas y en qué fecha. No tenemos ningún dato de esos. Entonces, estar acusando de una asociación ilícita criminal es el mismo ítem que usaban en la época del ERP y de los montoneros, que son bandas criminales que están armadas para cometer delitos. A ver, Cositorto, ¿usted me está diciendo que usted es inocente de todo esto que se lo acusa? Sí, totalmente. Y además acá en Goya nosotros ni siquiera abrimos como empresa ni alquilamos ningún local. Yo estoy acá sentado frente a la pantalla con ustedes, estoy muy agradecido, como una persona que soy acontable por lo que sucedió en la Argentina, como también acontable de lo que sucedió en Brasil o en Colombia, que es donde yo empecé a trabajar hace ya 7 años. Pero la responsable de lo que sucedió en toda la República Argentina y en todo el mundo, estábamos en 21 países, es la fiscal Juliana Companys, porque es ella la que bajo extorsión amenaza... La fiscal de Córdoba, ¿no? Sería la fiscal de Córdoba. La fiscal de Córdoba. Le pusieron un mamarracho, el trabajo que hizo, además igual está bien puesto porque bajo extorsión, no sé, quizá en Argentina estamos muy acostumbrados a que las cosas funcionen mal, o ya andan diciendo por ahí que yo supuestamente le puse plata a no sé quién en Córdoba para que se caiga el juicio. Entonces, como mienten todo el tiempo y difaman todo el tiempo, y este es el mundo hoy en el que vivimos, es una Argentina maldecida, no es una Argentina bendecida, hasta que no cambiemos la manera que tenemos de conversar. Entonces, como coach ontológico profesional, siempre me dediqué a formar líderes, más allá que llevo 25 años en esa profesión, 30 años como empresario y 21 años como ministro cristiano. En ningún momento yo generé ninguna mesa de trabajo con gente criminal, solamente contraté a 2 personas, Miguel Ángel Echegaray y Gabriela Govino, para formar la empresa que abrimos en el 2019 y luego nos agarra la pandemia y tenemos que cerrar y luego reabrimos en 2021, ahí se suma Maximiliano Batista y en 7 meses nos destrozan la compañía, desde la CNB y las organizaciones Córdoba Bitcoin y la ONG Bitcoin Argentina. Ahora, Cositorto, yo le pido, Cositorto, que sea lo más claro posible. Y breve, sobre todo. De televisión son lamentables, pero quisiera hablar toda una noche en este programa porque da para esto, pero sea lo más claro posible, por favor, Carlos. Claro, la pregunta, Cositorto, es ¿cómo hace para salir de esta, no? Porque hay mucha gente que lo ha demandado, que lo ha denunciado en distintos lugares del país. ¿Cómo hace para encarar cada uno de estos procesos? ¿Del país, fuera del país? Sí, Colombia. Creo que sos Pepe, ¿no? No, Carlos. Carlos, perdón, Carlos, que no te había visto la cara cuando estaban presentando. Bueno, Carlos, sería lo natural que la causa sea federal. Fíjate que estas empresitas que ni siquiera estaban inscritas, frente a nosotros que teníamos 2 empresas inscritas en AFIP, con cuentas en el Banco Santander, con fideicomiso, con Inspección General de Justicia, yo ya había comprado una LIC. No nos olvidemos que de marzo 2021 a octubre de 2021, que empiezan los ataques brutales, pasaron 7 meses nada más. Obviamente detectaron el crecimiento exponencial que teníamos
y se ve que alguna persona que maneja muy bien el tema de los bancos y de las ventas acá en Argentina por medio de medios digitales, contrataron todo para frenarnos. Ahora, usted me pregunta, Carlos, ¿cómo salimos de esto? Bueno, salimos con la verdad, salimos poniéndole el cuerpo, salimos pidiendo que devuelvan todo el dinero que incautaron, el dinero que robaron, el dinero que malgastaron. ¿Quién? ¿Quién es? Tengo una foto que se la puedo dar ¿Quién? a Rafael, si ustedes me permiten, se la Sí. puedo dar a Rafael para que se las ¿Quién? transmita. Sí, ¿quién? $540.000. ¿Quién tiene eso, Cositorto? ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién robó ese dinero, no? Todo el dinero lo tiene la fiscal Juliana Company, que estuvo además un mes de vacaciones con toda la familia en Estados Unidos, fue a visitar las oficinas que nosotros sí habíamos abierto desde SOE en Miami, con los hermanos que son argentinos allá. Y además tenemos entendido un montón de movimientos extraños en la misma ciudad de Villa María, ¿no? Dicho por la misma gente. Ahora, Cositorto, usted está sentado ahí ¿por qué está sentado ahí? ¿Por qué está Estoy detenido? sentado acá por una conspiración que ya en la Argentina ustedes creo que la conocen, fíjense lo que pasa en la política, sino una conspiración entre lo mediático, contratado, obviamente prepago, y lo judicial y lo financiero. El mundo financiero, junto con lo judicial, se juntan para frenar. De hecho, Andrés Salomone de Córdoba Bitcoin dice, estamos viendo cómo hacemos para frenar, en el diario Perfil del 17 de enero del 2022, dice, estamos viendo cómo frenar a SOE, y no les gustaba que habíamos sacado nuestra propia criptomoneda, que estaba aprobada, que estaba en 5 exchange, con base en Estonia, en la Trust Wallet y en otras billeteras, 37.000 personas usándola, Ahora, sí, y nos atacaron. yo quiero volver porque usted está detenido en la unidad penal de Goya y está siendo juzgado en Goya. Usted me dice que la causa de Goya, usted nunca estuvo en Goya, que nunca abrió oficina en Goya y que las 96 víctimas, ¿de dónde sale esto, Cositorto? Porque si usted me dice que nunca Bien. estuvo en Goya y hoy está en una cárcel y está siendo juzgado en Goya, cuénteme de dónde salen las 96 víctimas. Bien, nosotros teníamos en Argentina unas 32 oficinas, obviamente empezamos por las ciudades más grandes y donde había una cantidad importante de estudiantes y de alumnos, y si había coaches, se abría una sucursal autorizada. La sucursal de Goya no la abrió la compañía, la abrió una persona a nombre personal, obviamente una persona física, no bajo una entidad jurídica, una empresa, y ellos empezaron a hacer las charlas y las reuniones ahí, porque uno de ellos sí se había formado como coach en otra escuela que no era nuestra escuela, entonces se le aceptó la formación de él para que él dé charlas en Buenos Aires. De hecho, él tiene un contrato conmigo. Normalmente cobraban $100 los coaches cada vez que daban un seminario de aproximadamente 2-4 horas, de acuerdo a lo que pactábamos con uno o con dos de ellos. Y ellos deciden abrir acá, pero la central estaba en Cava, en la calle Crisólogo Larralde, en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River Plate. Ahora, Cositorto, ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere abrir acá en Goya? Yo no puedo creer que usted está esté en un juzgado. Está siendo juzgado en Goya. ¿Quién quiere abrir en Goya? Jonathan Vargas, que hoy está del lado de los querellantes, que está junto con Pablo Fleitas, junto con el policía Olivietti, que fueron con el patrullero a buscar a la gente casa por casa, que si no denunciaban, entre esos 100 y tantos que quedaron 98, los iban a meter preso. ahora, Cositorto, permítame un segundito. Usted dice que Fleitas ofreció, o sea, pidió ese dinero como para terminar con el juicio de entrada. Ahora, ¿qué me dice usted de la oferta que se reactivó, digamos, hace un par de semanas y que la Fiscalía finalmente dejó sin efecto eso, por lo cual continúa el juicio? ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Qué es lo que pasó ahí? Aparentemente, según lo que comentan los fiscales, el fiscal general, que nunca lo hemos visto, no dio el visto bueno para el acuerdo, y acá lo que te dicen algunos en la jerga media, digamos, judicial o de abogados, con los cuales con algunos tengo excelente concepto como Dragotti, con otros tengo pésimo concepto como Miguel Ángel Pierri, dicen, no, ellos quieren que corra sangre, o sea, quieren una condena. Bueno, le digo, entonces vamos a juicio, no hay problema. Y después vemos igual, yo le hice la oferta a Guillermo Dragotto, que si me querían llevar a juicio, que me lleven a juicio, y que de todas maneras yo iba a buscar la forma extrajudicialmente de que igual los damnificados cobren.
si es que fueron damnificados. De todas maneras, nosotros no creamos una organización ilícita criminal, mucho menos en Corrientes y en Goya, para venir a estafar a nadie, simplemente para formar líderes por medio de la plataforma educativa, y hacíamos entrenamientos presenciales. Maximiliano Batista, que es el socio general. Está bien, Cositorto, pero justamente eso que usted está mencionando ahí, digamos, en la oferta de servicio de coach económico y el resto de las cosas. Sí, todos. 33 carreras. Bueno, muchos ven como un esquema fraudulento, digamos. De hecho, eso es un poco de lo que estamos hablando, para no fingir demencia. Entonces, ¿cuál es la fuga ahí en el medio? Sí, a ver, Pepe, el esquema fraudulento, no sé cuál es la base del argumento, porque yo también podría salir a decir cualquier tipo de barbaridades de un montón de empresas que conozco, sin embargo no me dedico a eso, a estar difamando a la gente. Entonces, si nosotros damos una formación como coach ontológico profesional y las personas pueden acceder a 3 formaciones de especializaciones en paralelo, PNL, neurociencias, inglés u oratorio, la que cada uno podía elegir, en una membresía que iba desde los 600 hasta los $3.000 de promedio, y el promedio estaba en 1.650, no sé dónde está el movimiento fraudulento. ¿Y dónde Lo que está el dinero, Cositorto? que lo tienen averiado es que yo les empiezo a dar un retorno del 7.5 y generamos el ala financiera. Y ahí explotan las escuelas de coaching, o Rafael Echeverría a la cabeza, etcétera, etcétera. Ahora, Cositorto, pregunto, ¿no? Usted dice obviamente que es inocente, usted dice que no ha estafado a la gente, hay 98 damnificados que fueron a la justicia en Goya. ¿Y por qué entonces el acuerdo? ¿Por qué se llegó a un acuerdo? Si usted es inocente, si usted no estafó, si usted no se quedó con el dinero de la gente, ¿por qué ofreció el acuerdo? ¿Por qué que ese acuerdo estaba firmado y presentado ante la justicia? Sí, le faltaban algunos trámites finales, pero se presentó, el abogado mío lo aprobó, y yo le comenté que si esa era la salida para que las personas puedan recuperar lo que habían invertido por medio de Jonathan Varga y los que estaban acá liderando como coaches, estaba Lucas y estaban los hermanos Medina, que obviamente ellos cada tanto viajaban a Buenos Aires, sobre todo Lucas, que estaba junto con Romina Fachal en la sucursal de Villa Crespo, en Cava, ¿sí? Entonces, desde esa sucursal, como Lucas es de acá de Goya, había nacido en Goya y tenía los hermanos acá, es que los invita a participar y empiezan a crecer. Entonces, simplemente yo ofrezco y acepto retribuirles nuevamente los fondos y llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer un juicio por estafa y asociación ilícita. Bien. Porque no existe. Pero pasa que ese juicio ya lleva su tiempo, es decir, hay algo que no me cierra, es decir, si usted dice que es inocente, ¿más por qué ofrece el acuerdo? Es decir, ahí usted está asumiendo una responsabilidad o culpabilidad, ¿no? No, Carlos, porque el acuerdo dice claramente que yo no me hago responsable de la asociación ilícita y que no acepto ningún tipo de estafa, simplemente es una reparación en el ámbito privado de devolverle a la gente lo que había invertido en la TAM SOE, en SOE Latam, en el fideicomiso. Pero no nos olvidemos que era 3 años, o sea que recién ahora está venciendo, porque acá la gente entró a partir de julio del 2021 y cierra, obviamente, a partir de julio del 2024. Este es un trámite bastante engorroso, pero hay una cuestión, Cositorto, que también fue noticia en las últimas horas. Me gustaría preguntarle sobre esto. Usted quiere ser candidato. Sí. ¿Para qué quiere ser candidato? ¿Qué está buscando con ese? A diputado nacional. Exacto. Y primero me gustaría que me conteste eso y después le hago otra pregunta relacionada con qué es lo que quiere aportar, digamos, ¿no? O qué siente usted que tiene la capacidad como para aportar en estas condiciones, ¿no? Sí, Pepe, bueno, yo creo que justamente, las condiciones a mí no me limitan. Yo de todas maneras estoy acá, si ustedes me llaman, no tengo problema en salir por un celular y obviamente en caso de que sea votado e ingresar a la Cámara Baja, lo estaría haciendo, salvo que me quieran prohibir, porque se ve que me ven a mí como una gran amenaza, no sé por qué están tan obsesionados. ¿En serio no sabe? Con mi nombre, con todo eso. Simplemente yo voy a aportar, como un ciudadano que soy, totalmente anti-mafia, anticorrupción, por eso yo lo estoy denunciando lo que hacen en la Argentina, y si quieren hablamos específicamente de Córdoba, y he conocido 8 cárceles, entonces imagínense la cantidad de presos y de abogados que he visto pasar, ¿no? Y causas que he visto pasar. Se hizo en Netflix una película,
El vendedor de ilusiones. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ver la película, todo lo que se ve, ¿no es real? Y mira, Mercedes, yo la película no la vi porque obviamente no tengo acceso a internet o cable, o sea, a Netflix, y la película la filmó y la firmó el contrato y autorizó los que participaban la Fiscal Company. Se ve que la sacó hace 1 año y medio atrás, más o menos, un poquito más, para darle un poco más de sustento a la acusación y tener un poco más de fuerza a la hora de llegar supuestamente a juicio, que es lo que ella quería, y sus ganas de crecer en el ámbito de la justicia. Se ve que eso no le salió muy bien, pues le pusieron un 0, le dijeron que empiece otra vez, después de haber escrito 700 hojas y haber citado 166 testigos. Se ve que no tiene más fuerza ahora, y además creo que se gastó la plata que retuvo de AL Coaches en Córdoba, 84 millones de pesos, con el dólar a 195, en el mes de noviembre del 2021 son 420 mil dólares. Lo traigo. Yo le voy a dar a Rafael, si me permite, una foto con 540 mil dólares que le quitaron a Romina Fachal en la sucursal. Ahí tienen $1 millón, podrían pagarle sin que yo intervenga A en los ver, 3 juicios. el abogado querellante dijo en este programa, Pablo Fleita, que había un empresario muy rico que estaba, ¿no?, atrás de esto para la devolución del dinero. ¿Usted estaba al tanto de esto? Bueno, Pablo Fleitas es más o menos como que hable Novarecio con el otro periodista, ¿no? Dicen cualquier tipo de barbaridades sin ningún sustento, son afirmaciones falsas, llamadas en la jerga callejera una mentira, una difamación. No hay ningún empresario atrás mío. Lo único que yo tengo arriba mío es Dios, y si la gente no es creyente es un problema de la gente. Ahora, Pablo Fleitas estaba negociando el acuerdo, digamos, al final lo de Fleitas es todo mentira. Sí. ¿Cómo? Lo de Fleitas es todo mentira, digamos, eso no existió, Claro, por lo menos no en los términos. A ver, Fleitas es una persona que, vuelvo a repetir, a los 31 años llegó a juez, quizá muy joven, Fiscal. 8 años estuvo suspendido Fiscal. por corrupto, pero Fue si vos tenés fiscal. el corazón corrupto, seguís siendo corrupto. Entonces yo lo que les puedo decir es que ustedes pueden ver en testimonios hacia Leonardo Cositorto la cantidad que hay en YouTube. Obviamente que hay gente que me critica y hay gente que me apoya y que me quiere, de acuerdo también a la cercanía que hayan tenido conmigo. Pero un árbol malo no puede dar buenos frutos, como obviamente un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, acá hay un montón de gente que ha crecido, que ha cambiado su vida. Yo llevo 33 años, a los 21 tuve mi primera empresa en España, abrí 23 sucursales, luego 32 en Chile, 104 en Argentina, traía productos importados. Obviamente después del año 2000, que cambió un poco con la era del internet y la era digital, me pasé más a otros rubros de servicio hasta que creé una compañía disruptiva, divergente, como fue AL Coaches en Colombia, la CMC en Colombia y SOE en Colombia, todos con cuentas bancarias en Banco Colombia, Da Vivienda y BBVA. Y en Argentina con el Banco Santander, y además me recomendaron hacer un fideicomiso, y yo pedí operar bajo la Comisión Nacional de Valores y compré Connecting en $650.000. Pero se ve Cositorto, que le molesta tanto la imagen mía y el nombre mío. usted lanzó su candidatura a diputado nacional. ¿Por quién? ¿Con quién lo habló? ¿Con qué político? ¿Con quién estaría? ¿Con qué político estaría? ¿Con qué líneas, digamos, ¿Con qué no? línea? Claro. Pero yo soy liberal desde los 17 años, cuando estaba en Argentina, antes de irme a España. Yo ya iba a las charlas donde estaba, creo que ustedes lo deben conocer de nombre, obviamente, Álvaro Alzogaray, el Chancho Alzogaray, en la época de Adelina D'Alessio de Viola, María Julia Alzogaray. Me formé un poco en la mirada liberal que hoy puede tener Milei. Obviamente Milei es libertario, además. Tenemos algunas diferencias. Yo he mandado algunos mensajes hacia él, además le he apoyado a la gente de él en la zona oeste de Buenos Aires, como apoyé a Martiniano Molina en la zona sur de Buenos Aires, en Quilmes, porque no llegaban a pagar los fiscales que controlen las mesas, y ellos decían que los peronistas le robaban todas las elecciones, pues le robaban las boletas. ¿Y cómo aportaría, ¿Qué? cómo aportaría usted, siendo que el presidente es economista, digamos, ¿usted cree que está haciendo bien las cosas? Yo creo que lo del déficit fiscal es un anclaje muy poderoso. Me parece a mí que en el ámbito monetario ha logrado frenar la inflación, obviamente con una gran recesión al principio, ustedes creo que lo saben, con un atraso muy fuerte en los ingresos de algunos sectores, ni hablar los jubilados, que esa sí es la gran pirámide de Argentina, porque cobran con la plata que ponen los trabajadores que están trabajando en blanco, que no llegan ni siquiera a cubrir a los adultos mayores jubilados, más que
hay como 3, 4 millones Bien. que los han jubilado mal. Entonces, hay muchas cosas para cambiar en Argentina. Seguramente. Y yo estoy proponiendo una Argentina por regiones. La zona litoral, Bien. la zona centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Bien. Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, la zona Bien. sur, la zona noroeste. Bueno, Leonardo una Argentina Cositorto. por regiones autónomas, ¿sí? Productiva. Sí. Leonardo Cositorto, se nos terminó, quisiera seguir hablando, pero se nos terminó el programa. La verdad es que terminamos hablando de su candidatura y usted detenido, así que la verdad que es apasionante seguir conversando, pero Sí, obviamente. el tiempo es tirano. Le agradezco mucho que se haya predispuesto, que haya elegido hablar con nosotros y hágale extensivo también al alcalde y a toda la gente de ahí, por favor, y un saludo a mi colega y amigo Rafael. Gracias, Perfecto. Muchas gracias, Leonardo Carlos y Cositorto. Mercedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ahí está, hablábamos con Rafael, que muchísimas gracias también. Sí, quedaron un montón de preguntas. Una de ellas es, él dice que ha financiado campaña de algunos dirigentes de Milei, ¿no? Que esto claramente se mezclan una cantidad de cosas acá. Claro, porque lo habla desde la cárcel, indiscutiblemente es un seductor de aquellos, que es lo que lo ha llevado Sí, al éxito el tema es que ha no- tenido, ¿no? queda El claro, éxito sí. que ha tenido Sí. al armar Generación Zoe. Es como lo que vos decís, o sea, esto es para hablarlo largo y tendido, Largo porque, y por tendido. ejemplo, esto todo es una conspiración. ¿Una conspiración de quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? ¿A raíz de qué? ¿Quién le está trabando las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué está detenido en todos estos lugares, no? Claro. Después lo de la cárcel y qué sé yo, mientras no esté condenado. Acá nosotros tuvimos ejemplo de gente que votó y que se postuló estando en la cárcel. Digamos, tampoco no nos vamos a venir a sorprender por eso, digamos, ¿no? Pero bueno, es como raro todo, ¿no? Y lo de Fleitas, ¿no? Al final. ¿Cómo fue lo del ex fiscal? Aparte, fue? él termina, me parece que es importante, si uno sigue la saga de esta cuestión, de este caso, Fleitas la semana pasada nos decía que el financiamiento, de dónde iba a sacar la plata Cositorto para pagar, venía de un empresario que iba a aportar el dinero para que Cositorto pague. Hoy el propio Cositorto lo desmienta a Fleitas. Y Totalmente. además en términos muy Entonces- duros, ¿no? Entonces cuando uno... Se cayó el acuerdo. dijo. Esto cuando la posición de la Fiscalía General, cuando dice a nosotros nos importa saber de dónde venía el dinero, claramente está demostrado con lo que dice hoy Cositorto que no se sabía de dónde venía el dinero para hacer frente a las estafas que se habían hecho en Goya, ¿no? Bueno, está con nosotros en pleno juicio, que pasó la sentencia para la semana que viene, el padre de Matías Chirino, que tenía 22 años de edad y era de Holmberg, en Río Cuarto, Córdoba, y vino al ejército acá en Paso de los Libres. Si les parece, hacemos una pausa y estamos hablando con el papá de Matías. Bueno, estamos con Ezequiel Chirino, que es el padre de Matías Chirino, así que lo vamos a invitar a comer algo primero y después charlamos con él. ¿Cómo está Ezequiel? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches. No, gracias a ustedes por esta invitación. Bien, Bien. bien. Lo vamos a invitar a Iván, que nos invita a comer. Iván, Buenas, ¿qué tal? Gracias. Permiso. convidar a Bueno, Ezequiel. Ahí va. ¿Qué es esto, Iván? Les cuento, hoy trajimos unos bocaditos de embellú con paté de pollo y un poco de miel por sobre para finalizar ese sabor. Nosotros preparamos el paté a partir de hígado de pollo desglasado con ron y lo emulsionamos con manteca. Ay, riquísimo. Gracias, Ivancito. Me Iván disfruten, de ¿eh? Níspero. Me gusta el Ivancito. Ivancito de Níspero. Ivancito de Níspero. Estuvo con nosotros. Vamos a comer, chicos. Si les parece, comemos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, I was out
Bueno, estamos con Ezequiel Chirino, el padre de Matías, que contaba un poco, tenía 22 años de edad. Era de Holmberg. ¿Digo bien, Ezequiel, querido? De Holberg. Holberg, ahí está. En Río Cuarto, Córdoba. Había ido con 17 años al Colegio Militar de la Nación, de donde egresó a los 21 años como oficial del arma de artillería del ejército argentino. Su primer destino fue el grupo de artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, donde tenía orden de ingresar el 20 de junio del 2022. Pero sus superiores lo obligaron a presentarse 2 días antes, el sábado 18, cuando se desencadenó la tragedia y Matías murió en la madrugada del día del padre de ese año. Terrible, ¿no? Sí, así es. Ezequiel, estamos transitando el juicio, ¿verdad? ¿Y el 11 qué sería? ¿La sentencia? Alegatos que faltan y sentencia, Claro, ¿no? supuestamente el día martes de esta semana y el día miércoles, donde fueron el debate de estos imputados, que terminó el día de ayer, en el cual faltaban 2 declarar, como dije anteriormente, Acosta y Martínez, y bueno, y donde... ¿Quiénes son Acosta y Martínez? Los imputados. Los imputados. Los imputados que eran superiores a que eran Matías. superiores a Matías, sí. Sí. Y en el día de ayer, el honorable juez, presidente de ahí de la Cámara de acá de Corrientes, decidió seguir este debate el 11 de noviembre. Te joroba mucho esta decisión, ¿no? Sí, Porque dilata. Sí, pero nosotros queremos justicia por Matías. Yo hace 2 años y 4 veces que vengo golpeando puertas y vengo luchando. Eso no los impide seguir luchando. Así que el 11 de noviembre vamos a estar firmes Volvés a volver a ver si donde van a terminar el debate los abogados de Acosta y Martínez, en el cual espero que en esos días se dictamine la sentencia, ¿no? Ahora, ¿cómo está, no? Digo, ¿cómo está de ánimo? Y nosotros... Su cara, su rostro expresa dolor. Desde ese mismo día, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra ahora, no? Y mire, yo hace 2 años y 4 meses que estamos muertos en vida. A causa de esta consecuencia, mi madre, a partir que murió mi hijo Matías, le dio una gran depresión donde falleció sobre mi sobrinito que tiene 10 años. A posterior de eso, después de 6 meses, mi hermana cursaba un cáncer donde estaba controlado, donde se le hizo metástasis por el gran depresión también que tenía y porque mi flaco era muy querido, donde también fallece, donde se le hizo metástasis y le tuvieron que hacer una sedación y yo estuve hasta el último momento al lado de ella hasta que partiera. ¿Y qué sentimientos tiene hoy Ezequiel? Sobre todo con respecto a esos oficiales, a lo que le hicieron a Matías, ¿qué sensaciones tiene? Y mire, señor, yo no tengo calificativos y si lo dijera quedaría con un mal educado. Estas 9 sádicas personas son las que hicieron abuso de poder ante Matías, que, como lo decía la señora, que a los 17 años de una localidad de Holberg, donde yo vivo, un pueblo, se fue a la gran ciudad de Buenos Aires, en el cual él no conocía a nadie. Y bueno, y él la luchó esos 4 años, más 6 meses de la especialización. Cuando termina su carrera, yo decido traerlo a Paso de los Libres usando mi auto, donde yo se lo iba a dejar, porque su proyecto era en Paso de los Libres. Él iniciaba la carrera militar en el destino, en el grupo de artillería de Paso de los Libres. Sí, el 20 de junio. Y él en el camino, a mí se me explotaba el pecho de alegría,
y orgulloso de tener un hijo así, donde había cumplido todos sus anhelos, todos sus sueños, y le seguía por delante. Nosotros vinimos antes a Paso de los Libres porque él quería buscar una academia de inglés, buscar un gimnasio y repartir currículum de su novia que se recibía de contadora. O sea, toda una vida llena de ilusiones, Sí. de proyectos. Inclusive, Ezequiel, esa fotografía que está aquí, que están aquí en el estudio, es en Uruguayana y es la última foto que vos tenés con tu hijo. ¿Te decepcionó el Lamentablemente- ejército, Ezequiel? Lamentablemente sí, fue la última foto. No, usted sabe que no. El ejército en todo momento, aparte de estas sádicas personas, me contuvo hasta el día de hoy, con decirle que yo estoy alojado ahora acá En el casino de oficiales en el casino de una de las oficiales. dependencias del ejército. de una de las argentino. dependencias El Regimiento acá, 9. Sí, que Eh, está yo- en el Chaco. En el Chaco. En el Chaco, sí. Ah, bien. Ezequiel, voy a insistir con esa foto, porque en esa fotografía que vos dijiste cuando te presentaste aquí, esta foto me acompaña a todos lados. Sí, Y lo que uno observa en esa foto son los rostros de ambos. sí, Y era los rostros que resumen un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no? sí, tal De cual. la alegría que él tenía y la alegría que vos también tenías. Vos decías, tenía hinchado el corazón de ver cómo el futuro de mi hijo se iba encaminando, ¿no? Sí, esto es muy duro porque yo jamás en la vida iba a pensar que estas nuevas sádicas personas me iban a quitar lo más apreciado que uno tiene, que uno tiene en la vida, que es un hijo, ¿no? Claro. Y con todos sus valores y su esfuerzo, donde esos 4 años y 6 meses ha tenido muchos trompezones, recaídas, y yo mientras podía lo iba a visitar, y yo le daba aliento de acá si él realmente le gustaba esa vocación, que siguiera, sino que se viniese otra vez a Olbe, que algo íbamos a hacer. Y no, él era un enamorado del ejército. Y al respecto, Él llegó a tener miedo, Ezequiel, y él tenía 2 compañeros que era Jorge Chailly y Ezequiel Mesa. Sí. Él habló con Jorge y con Ezequiel, con sus compañeros, tenía miedo de este bautismo que le llaman dentro del ejército argentino. bueno, como yo le comentaba, cuando él me saqué la última foto con él, que fue ahí en Uruguayana, Sí. fue un día viernes. El día sábado lo mandan a Curuzú, a Curuzucuatiá, a buscar un compañero, al subteniente Mesa, donde Mati acató esa orden, lo fuimos a buscar a Ezequiel Mesa y desde allá volvimos. Que son sobrevivientes Que también son de las sobrevivientes torturas, también de de... esta tortura, sí. Cuando llegamos a Paso de los Libres, fuimos a un comedor donde cuando estábamos por almorzar recibe una llamada a Matías donde le dicen que hablaba Acosta, en el cual lo amenazó por teléfono diciéndole que él formalmente tenía que invitar a una cena formal a 9 oficiales. Y Matías le comentó que Chaile recién llegaba el domingo porque tenían previsto llegar el 20 de junio, donde se tenían que presentar Claro. a las 7 de la Ahí mañana. estaba usted, estaba Matías, No, y estaba sí. no Ezequiel, sino... Ezequiel Mesa, sí. Y Ezequiel, faltaba Mesa, sí. Jorge. Faltaba Jorge, que él iba a viajar el domingo. Bueno, mi hijo pone el teléfono en altavoz y ahí donde lo empiezan a amenazar, donde le dicen que esa conversación que en ese momento se realizó nunca existió, y le ordenaron que iban a armar un WhatsApp, y por medio del WhatsApp le ordenaron que le preguntaran a los 9 oficiales, a cada uno, qué vino tomaban, qué cigarrillo tomaban, qué querían comer, qué ensalada querían y qué Y postre tenían querían. que pagar y ellos, cigarrillo. ¿verdad? Tenían que pagar ellos. Sí. Donde en su momento
Él ganaba 80.000 pesos y el costo que se realizó fue de 150.000 pesos y después la noche, cuando llegaron a Monte 3, se le acabaron la bebida y con estado de ebriedad lo mandaron a mi hijo en mi auto a la ciudad de Paso de los Libres a seguir comprando bebida y cigarrillos para estas 9 sádicas personas. Ahora, la fiscalía probablemente pidan, se habla más o menos de 21 años y Sí. qué sé yo. Eso por supuesto que no devuelve la vida de su hijo ni nada, pero parece un lugar común, pero la pregunta es, bueno, por lo menos lo tranquiliza o no. Que estas 9 personas puedan pagar por lo que hicieron. Como yo le dije anteriormente, cuando viví ese cruel momento y de la forma que me avisaron, yo estaba parando en el hotel y me dijeron directamente, hablo con el papá de Matías Chirino, sí, bueno, venite al hospital que tu hijo está muerto. Ay, Y así te avisaron, así me ¿verdad, avisaron. Ezequiel? Entonces Qué me espanto. volví a preguntar, me dijeron lo mismo, donde yo a la desesperación y empecé a gritar en el hotel, donde tiré el teléfono. Después voy a buscar el teléfono, me fijo en la última llamada, vuelvo a llamar y me repitió lo mismo. No tuve ninguna contención en ese momento del encargado del ejército, que era el oficial de la torre, que después a media mañana llegó el subteniente Chaile, que él me contuvo, en el cual ahí fuimos a hacer la exposición en gendarmería, a hacer la denuncia. Cuando volvimos de hacer la denuncia, me encuentro con una maravillosa persona, que es el general Curchesi, que estaba a cargo de toda esta parte de Corrientes, toda la parte litoral, y él me dijo textuales palabras, donde lo fundimos en un abrazo y él también lloraba muchísimo, y él dijo que él me daba su palabra, que él era un peso pesado y que iba a hacer todo lo posible para que se resolviera y se... Estos y se 9 saliera. que están sentados en el banquillo de los acusados ya fueron expulsados del ejército Sí, argentino. Fueron dados de baja del ejército, sí, ¿no? Sí, hicieron donde hicieron la sanción disciplinaria del ejército, Sí. donde 7 fueron automáticamente dados de baja Sí. y a los meses posteriores los otros 2 siguientes. ¿Cómo siguen sus días, digo, no? Y esto tiene que ver un poco con... Porque desde ese día comenzó toda la familia a vivir un calvario. Sigue siendo un calvario. ¿Sigue siendo un calvario? ¿Se Sigue puede siendo vivir como un así? principio. No. Se vive como de un principio, es como que si fuese ayer. Porque además el duelo nunca lo pudieron hacer. Lo que pasa es que nunca lo pudimos hacer el duelo, porque yo, cuando Matías estaba tapado con una sábana blanca, yo le prometí al flaquito que iba a hacer justicia, cueste lo que cueste, y lo estoy logrando. Ahora el 11 de noviembre, donde se va a terminar el debate, que falta declarar los abogados de Acosta y Martínez, espero que en esos días se sentencien justamente a estas Que haya una sádicas condena, personas, claramente, ¿no? que haya una condena. ¿Qué sintió cuando los volvió a ver? Mucha impotencia. Nosotros los vimos por videollamada, Por Zoom, porque están claro, detenidos, sí. por Zoom, porque están detenidos. Lo único que pude ver a Cayata y a Tarraga, creo que son los únicos que están en libertad. ¿Hay un ejército bueno y un ejército malo? Sí, eso es lo que yo siempre destaco. Conmigo, el ejército, en su momento cuando estaba el general Pereda, el jefe del Estado Mayor y el ministro Tallana, en el colegio donde estuvo esos 4 años Matías, donde ellos relataban que que es histórico en el ejército, que en cada promoción, la promoción de mi hijo es 152, ponen el listado de todos los que se recibieron en esa promoción.
Y en esa promoción le pusieron el nombre del subteniente Matías Ezequiel Chirino, donde es histórico en el ejército argentino, y donde también plasmaron otra placa en la Plaza de Honores. Y quiero destacar al general Curchesi, que él todo lo que dijo lo cumplió. Realmente lo cumplió al pie de la letra. Por hasta el día ejemplo, de hoy. no hay más ritos de iniciación en el ejército. Es decir, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno y es lamentable, pero es un legado enorme que ha dejado su hijo. Que deja tu flaquito. Vaya uno a saber a cuántos le salva la vida, ¿no? Claro, yo cuando fui a hacer la denuncia a Gendarmería, que era el Día del Padre, que en el 2022, el 19, cuando la peor noticia de toda mi vida, en el cual cuando hicimos la denuncia ahí en Gendarmería, Chay le quería darse de baja y yo le pedía por favor que no, que siguiera con su vocación. Y donde yo expliqué a Matías, yo le expliqué que todo esto quisiera que fuera un antes y un después. Y que no otra familia como nosotros sufra lo que... Sus amigos que también vivieron esto, tanto Jorge Chaile como Ezequiel Mesa, siguen perteneciendo al ejército. Sí. Sí, Jorge Chaile ha pedido mío porque él quería irse. Sí. Ajá. Y ahora, bueno, su esposa está en la provincia, vino con usted, no está acá por una cuestión de fuerza mayor, le acompaña a su hija, ustedes se mueven así en bloque, la familia Sí, está así. los movemos en bloque, sí. En este momento me acompaña mi señora, mi hija, el doctor Claudio Oroch, y el doctor Enrique Novo, que es la parte civil. Y dentro de la familia, ¿qué se dicen entre ustedes? Usted, su mujer, su hija, ¿cómo están transitando esto? Estamos destrozados. Siempre el tema es del Mati, el pobre flaco, para cómo yo tenía el hábito, la costumbre, durante esos 4 años y medio, de todas las mañanas yo abría los ojos para ir a trabajar. Lo primero que hacía era agarrar el celular y le decía: hola flaquito, buen día, ¿cómo te va? Y sé que en algún momento él me iba a responder, y así era. Realmente estamos viviendo un infierno día a día, más allá que ojalá Dios quiera y que el señor juez dictamine una sentencia justa. ¿Confías en la justicia? Sí, por lo que he estado viendo, sí. Confías. Confías mucho en el fiscal Schaffer, ¿no? Sentí que se portó muy bien, Carlos Schaffer. Yo quiero destacar al doctor Schaffer y a la doctora Porcel, donde se portaron excelentemente bien. Nunca me imaginé. Estaba enojado Schaffer cuando se suspendió la audiencia. Sí, estaba muy... Pero bueno, Schaffer se puso, como decimos los cordobeses, la camiseta de la familia Chirino junto con Tamara Porcel. Excelente persona. Nunca me imaginé que me iba a encontrar con un fiscal y la doctora Tamara que le pusiera tanto empeño al caso, donde han estado trabajando hasta alta hora de la noche para tratar de dilucir todo esto, ¿no? ¿Cómo está la situación económica? Porque nosotros tuvimos información por ahí de que, bueno, hay que afrontar todo esto, Sí. digamos, ¿no? Y todos los gastos que tiene. Sí. ¿Cómo lo podemos ayudar? En este momento es un problema. Es un problema porque nosotros pensábamos que este era el último viaje aquí en Corrientes y donde tenemos que afrontar otro viaje más a Corrientes el 11 de noviembre. Así que vamos a ver qué solución le tomamos a todo esto, porque son todos gastos, más ahora con la inflación que hay. Y más con un problema de Es salud terrible. que estás teniendo. Y más con un problema de salud que yo tengo, que en el cual no puedo trabajar. Vení de cirugías. Vengo de cirugía, sí. Ezequiel, igual, vamos a pedirte después un CBU que vamos a poner y vamos a visualizar nosotros. Te agradecemos infinitamente que estés con nosotros acá y que se haga justicia y se haga justicia por tu flaco y para vos, para tu esposa, para
para tu otra hija la paz que uno siempre necesita ante semejante pérdida, que es Sí. terrible. Gracias, Ezequiel. No, el agradecido soy yo a ustedes por dar audiencia a este terrible caso. Y bueno, no tengo palabras de agradecimiento por darme este espacio y para que la población sepa que no es el ejército, sino son grupos aislados, sádicos, Sí, donde lacra. maltratan, unas lacras, como usted lo dijo, que no miden y por tener un año nomás de jerarquía, hacen abuso de poder. Compañeros, ¿nos vamos? Compañero. Esa famosa frase de la historia argentina, ¿eh? Nunca más. Nunca Sí. más. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Buenas noches.